La radiografía panorámica es una herramienta que se utiliza en odontología para complementar un diagnóstico, pero es necesario conocer las estructuras anatómicas para establecer una diferencia entre lo patológico y lo anatómicamente normal. En esta serie de 3 videos se describirán las estructuras anatómicas que se puede observar en una radiografía panorámica. Ha colaborado en este video para realizar este tutorial la técnico María Félix, que por más de 25 años ha trabajado para la Universidad Evangélica de El Salvador y ha colaborado con la toma de las imágenes que a continuación veremos. Comencemos. Iniciaremos la descripción desde la parte superior de la radiografía e iremos descendiendo poco a poco. Primero veamos el piso de la fosa craneal media, que está formado por el cuerpo del hueso efenoides. Lateral a ese hueso se encuentran depresiones que son las áreas en donde se insertan los lóbulos temporales del cerebro. En la radiografía se observan las 2 depresiones a cada lado con el borde inferior radioopaco. Las cavidades orbitarias son las 2 cavidades situadas a ambos lados de la línea media de la cara, destinadas a alojar los globos oculares y sus anexos. En una radiografía panorámica únicamente evidenciamos la pared inferior, o también llamada suelo. Está conformada por la cara superior de la pirámide del maxilar superior, por la cara superior del malar y por la cara superior de la apófisis orbitaria del hueso palatino. En la unión de esos 3 huesos se forma un surco óseo denominado canal suborbitario. El canal infraorbitario o suborbitario es la abertura en la cara anterior del maxilar superior sobre la fosa canina y por debajo del reborde infraorbitario, que conduce al conducto infraorbitario y da paso al nervio y a los vasos infraorbitarios. En la radiografía se describe un canal radiolúcido entre 2 bandas radiopacas en el piso de la órbita. Tienen una proyección oblicua o vertical. Radiográficamente, el hueso cigomático se observa en la zona posterior a cada lado de la radiografía. Es un hueso par, corto y compacto, de forma cuadrilátera, que forma el pómulo de la cara y parte de la órbita. Se une hacia atrás con el proceso cigomático del hueso temporal y en la zona anterior con el proceso cigomático del maxilar. En esas uniones se pueden evidenciar líneas radiolúcidas que corresponden a las suturas que unen estos huesos. Veamos en esta radiografía la sutura cigomático-maxilar, que es la línea radiolúcida que corresponde a la unión entre el proceso maxilar del cigomático y el proceso cigomático del maxilar. Se proyecta de forma oblicua y no es evidente en todas las radiografías por la sobreposición de las imágenes. El cornete nasal inferior es una lámina ósea compacta con 2 caras, una interna y otra externa, con 2 bordes y 2 extremos. Se encuentra en la porción inferior de las fosas nasales. Está libre dentro de la fosa nasal. Es ligeramente convexo y más grueso en su parte media que en las extremidades. Radiográficamente se observan como 2 bandas anchas, radiopacas, difusas, que convergen hacia la línea media dentro del espacio radiolúcido correspondiente a la cavidad nasal. La cavidad nasal es un compartimento en forma de pera, localizado en la parte superior de la maxila. En la radiografía, la cavidad nasal se observan como 2 cavidades que convergen. Es radiolúcida y se encuentran separadas por el tabique nasal, ubicada en la zona central de la película.
La espina nasal anterior es una proyección aguda de la maxila, localizada en la parte anterior e inferior de la cavidad nasal. En la radiografía panorámica se ve como un área radiopaca en forma de V, localizada en la intersección del piso de la cavidad nasal y el tabique nasal. El tabique nasal es parte de la estructura de la nariz humana. Es una estructura laminar óseo-cartilaginosa ubicada en la parte media de la pirámide nasal, de disposición vertical y anteroposterior. Forma la pared interna de ambas fosas nasales. Consta de lámina perpendicular del etmoides, cartílago cuadrangular del tabique nasal y el hueso Vomer. Radiográficamente se observa como una banda radiopaca en forma vertical con la base más ancha y se continúa con la espina nasal anterior en forma de V. El piso de las fosas nasales es una pared ósea formada por los procesos palatinos de la maxila y las porciones horizontales de los huesos palatinos. El piso está compuesto por un hueso cortical denso y define el borde inferior de la cavidad nasal. Radiográficamente se observa como una banda a cada lado que forma un arco de Cupido. Es radiopaca y se extiende hacia los laterales de la radiografía. La tuberosidad maxilar forma el límite posterior del alvéolo maxilar. Es una proyección redondeada normalmente de hueso trabecular con una fina capa de hueso compacto que continúa con la cresta alveolar. Radiográficamente se observa como una masa radiopaca distal a la región del tercer molar y se observa difusa con una línea o borde de hueso esclerótico denso. El paladar constituye la pared superior o techo de la cavidad bucal. Está dividido en dos partes, la bóveda palatina o paladar óseo en sus 2/3 anteriores y el paladar blando. Radiográficamente se observa como una banda horizontal ancha en la zona superior del maxilar y se sobrepone a los senos maxilares y a la cavidad nasal. La apófisis mastoides es una prominente proyección redondeada de la porción mastoidea del hueso temporal, localizada atrás del conducto auditivo externo y constituye un importante punto de inserción de músculos, incluyendo el esternocleidomastoideo. Por lo general, la apófisis mastoidea es levemente mayor en proporción en hombres que en mujeres. El nombre mastoideo deriva del griego masto, haciendo alusión a la forma semejante que tiene a la mama femenina. En la radiografía podemos observar las celdillas mastoideas por detrás del conducto auditivo externo y se observa como pequeñas cavidades irregulares del hueso temporal, con líneas radiopacas irregulares y áreas radiolúcidas entre ellas. El seno maxilar se localiza en el hueso maxilar a cada lado de las fosas nasales y por debajo de la órbita ocular. La pared superior del seno corresponde con el piso de la órbita. La cara medial es principalmente cartílago, relacionándose con el hueso etmoides y el cornete inferior. La base del seno maxilar se relaciona con los alvéolos dentarios del segundo premolar y primer molar generalmente. Dentro se pueden observar tabiques radiopacos o puede ser una sola cavidad, tomando el nombre de uniloculado o multiloculado. El piso del seno maxilar está compuesto de hueso cortical denso y se ve como una línea radiopaca. La apófisis estiloides es una prominencia puntiaguda de la cabeza ósea humana con forma de colmillo. Está situado en la cara inferior del peñasco del hueso temporal, por delante y por fuera de la fosa yugular. El ligamento estiloideo se extiende desde el ápice de la apófisis estiloides hasta el asta menor del ioides. En algunos casos se halla parcialmente osificado y en otros la osificación es completa.
En la radiografía panorámica podemos observar estructuras blandas como el lóbulo de la oreja. Se sobrepone a la apófisis estiloides y al cuerpo mandibular en algunas ocasiones. En el caso de esta radiografía se observa un lóbulo alargado, que es una característica de una persona adulta mayor. Obsérvese además el deterioro dental con caries agudas y pérdida ósea considerable. El conducto auditivo externo o meato auditivo externo es una cavidad del oído externo cuya función es conducir el sonido. Se observa radio lúcido de forma ovoidea por detrás del cóndilo mandibular. La cavidad glenoidea es una depresión profunda de forma elipsoidal. Forma parte del hueso temporal. Está limitada anteriormente por la eminencia articular y posteriormente por la cresta petrosa. Aloja al cóndilo mandibular y es parte funcional de la articulación temporomandibular. En la radiografía puede observarse o no, y eso depende de la angulación de la toma radiográfica. La superficie articular está frente a la fosa mandibular, donde el cóndilo mandibular se encuentra cuando transmite fuerza durante la masticación. La eminencia puede observarse radiográficamente como un área radiopaca que puede ser en plano recto o angulado. La parte posterior de la eminencia es la parte delantera de la fosa o cavidad glenoidea. Las láminas pterigoideas forman dos láminas óseas dirigidas verticalmente de arriba a abajo, que parten a la vez de la cara inferior del cuerpo del esfenoides y del borde interno de sus alas mayores. Se sobreponen a varias estructuras como el seno maxilar, el hueso maxilar y el arco cigomático.